Y bueno, así iniciamos nuestra segunda hora. Y lo hacemos con esa música, porque esa es la música con la que siempre recibimos a nuestro próximo invitado, que es Julio Schilling. Julio Schilling, queridos amigos oyentes, yo sé que ustedes no necesitan que yo se los presente, pero él es un politólogo, escritor, director de Patria de Martí, de Cuban American Voice y columnista, además de El American. Bienvenido, mi querido Julio. Buenas tardes. Saludos, querida Lourdes. Oye, tú no lo vas a creer, Ajá. pero yo estaba, cuando estaba esperando la entrada del programa, yo dije, ¿pondrá nostalgia? Mira, yo te iba a decir algo, por si acaso no lo ponía, pero dije, no, hombre, no, imagínate, con tantos invitados y tantos programas, tantas horas, pues, qué sé yo. Así que qué grata sorpresa, y sí, eso se ha convertido en un himno en tu programa, cosa que te agradezco, porque es una canción hermosa que casualmente este domingo la escuché y realmente me trasladó a tu programa y el significado que eso tiene para los cubanos, pero podría ser también para los venezolanos, los nicaragüenses, los bolivianos. Es un tema bellísimo, bellísimo. Siento nostalgia de Palmeras. Para mí es un tema que me llega muchísimo porque es una gran nostalgia también, ¿no? Lo que uno siente parte del exilio o de ser exiliado o de vivir en el exilio, pongámoslo como sea, es sentir una gran nostalgia por la patria, que no se acaba nunca. O pregúntaselo a los cubanos que tienen 62 años en el exilio, que todos los días recuerdan a Cuba, ¿no? Y esa nostalgia, las palmeras, las playas, la familia, sus calles, sus escuelas, sus amigos, su primera novia, sus primeros recuerdos de adolescencia. Es muy triste, muy, muy triste, y es una gran nostalgia. Lourdes, tú sabes que eso es un presente y yo sé que eso, o sea, en parte, pero la realidad es que la condición de exiliado te pone en una cápsula de una perenne nostalgia, de un perenne apego a ese país distante, de la cual uno es parte de esa nación en fuera del territorio nacional, o sea que vivimos dentro de la nación, pero nos falta, por supuesto, el territorio, que es fundamental, y pues uno vive siempre en un estado permanente de nostalgia, como dice esa canción, la famosa, el agua no es igual, el sol no es igual, la playa no es igual, y nuestras vidas no es igual sin esa estadía en la parte de la cual estamos exiliados. Es así. Sabes que hoy quería conversar contigo. Siempre hablamos del tema cubano, que por supuesto lo comentamos como lo estamos hablando, porque es que es algo que no podemos obviar jamás. Pero yo quería conversar contigo porque me gustó mucho un artículo que escribiste sobre el tema de los errores que ha cometido lamentablemente esta administración en Afganistán y Estados Unidos en general, ¿no? Y quería comentarlo con los oyentes porque hoy veíamos unas imágenes muy tristes de la parada, el parade que hicieron los talibanes con el armamento norteamericano, Julio, que se quedó en Afganistán y que no fue destruido, como dice el libro, como dice el protocolo, incluso cuando salimos de Vietnam, que no es una de las guerras que más recordemos con satisfacción de los Estados Unidos, se destruyó gran parte de ese armamento, lo han explicado aquí varios coroneles en este mismo programa. Pero bueno, hay estos armamentos 83, creo que fueron, la cifra exactamente no la tengo aquí, de millones de dólares en armamento que se suponía que antes de salir la tropa norteamericana tenía que ser destruido y no fue, y está en manos de los talibanes. Unas imágenes muy tristes, pero yo quería que tú comentaras precisamente cuáles son esos 5 mayores errores desde tu perspectiva que se ha cometido en Afganistán. Como no, y esta gran tragedia, porque no es nada menos que una gran tragedia, las repercusiones que va a tener para los Estados Unidos y para el mundo libre, viene no solo del islamismo radical, sino vamos a ver, como lo estamos viendo, el socialismo más confiado, más expuesto a reprimir,
a lanzarse a cosas que tal vez en otro momento lo hubieran pensado dos veces, porque son las consecuencias tal vez no intencionadas de una salida de un país como Afganistán que realmente nos deja a todo el mundo libre expuesto. Momento le tocará a UNTAS cartas en el asunto porque esto, o sea, no resolvió nada, sino básicamente esta humillación para cerrar un capítulo donde murieron entre soldados estadounidenses y contratistas estadounidenses cerca un poco menos de 6,000 personas, más de 60,000 soldados afganos que murieron. Y hubo, en mi apreciación, Lourdes, varios fallos. Mira, el primero es poner, o sea, centralizar todo el poder en Kabul. Eso es un gran error. Afganistán es una sociedad premoderna, una sociedad tribal que vive tal vez como quitando lo que es la capital de Kabul, como se vivió hace cientos y cientos de años, por no decir, por no trasladarme a mí, porque tienen celulares aún en la cueva más remota en Afganistán hoy en día. Pero el poder, o sea, la constitución del 2004, que era una repetición de la constitución del 1964, que era para el rey o para un presidente autócrata, emana todo el poder desde Kabul. O sea, el presidente, sea Karzai o Ghani, era quien escogía los gobernadores, era quien escogía los jefes de la policía, no de Kabul, de las diferentes regiones. Era el que escogía la junta escolar. Entonces, en un país que es totalmente tribal, donde existen regiones, hay más de 18 etnias, más de 30 idiomas, cuyos antepasados histórico y cultural vienen de Turquía, de Irán, de todo, de Mongolia. O sea, no puedes centralizar el poder. O sea, un modelo federalista, algo parecido al modelo en Suiza en cuanto a la distribución del poder, hubiera sido mucho más sensato. O sea, que eso parte de tal vez el primer error. El segundo es que la guerra de los talibanes, Lourdes, es un producto netamente pakistaní. O sea, los pakistaníes fueron los que fabricaron a los talibanes en la década de los 90. Son pastunes, en su gran mayoría, que los pastunes representan el 40% del país, pero no representan todo el país. Tienen la pluralidad, pero no la mayoría. Y el Pakistán les ha confeccionado todo desde la década de los 90. Hay que entender que en Pakistán los pastunes son la segunda grupo étnico más grande del país. O sea, es la segunda etnia más grande de Pakistán. O sea, que hay una fundamentación pakistaní y todos recordamos dónde estaba escondido Osama Bin Laden, en Pakistán, a menos de 1 milla de la academia militar. O sea, claro tiene que estar que el papel de Pakistán era, o sea, esto no era un conflicto localizado entre el gobierno de Afganistán y los Estados Unidos y una banda de burdos terroristas que conocemos como talibanes, ¿no? Sí. Eso fue posible por Pakistán y por China, que es quien financiaba a Pakistán. El apoyo aéreo, ya cuando se ve, este es otro fallo enorme, no solo el abandono de la base aérea de Bagram, que eso con los 85,000 millones de dólares que le han regalado, de pronto han convertido a los talibanes en los mayores mercaderes de armas del mundo. Es increíble. Y acceso a los enemigos de Estados Unidos a la tecnología, ¿no? También a través de ese armamento. Correcto. Que ya los chinos lo están examinando, le darán a los rusos, porque Afganistán tiene una cosa, es un país pobre,
es más, es el país más igualitario, uno de los más igualitarios en el planeta. O sea, hay una pobreza extendida. Sin embargo, en recursos naturales muy ricos. Es un país que tiene minerales que no se han explotado, incluyendo lo que le llaman rare earth, que son unos minerales esenciales para la alta tecnología, de la cual China, estoy convencido, estará explotando dentro de muy poco. Y el hecho de que esta avanzada de los talibanes, ocupando ciudad tras ciudad tras ciudad, se hizo a la luz del día, en un territorio que claramente se podía ver los carros, los camiones destartalados de ellos viniendo. ¿Cómo es que la Fuerza Aérea Norteamericana no impidió ese avance primeramente en clara demostración al gobierno afgano para estimularlo a que combatan? ¿Cómo es que desertaron el monopolio de la Fuerza Aérea, el dominio del cielo, que eso hubiera podido fácilmente aniquilar esa avanzada, que de hecho estaba de paso, violó de nuevo el contrato de paz firmado. Entonces, es una cosa que no se explica. El omitir de una manera importante al gobierno afgano de esos acuerdos de paz. Y en esto, en mi apreciación, es el mayor error que cometió la administración de Donald Trump en negociar con los talibanes. Es como, o sea, que vas a negociar con un grupo terrorista inferior en armamentos, en todo, cuando en sí quienes los estaban facilitando es Pakistán, que desde el 2009 los Estados Unidos le han entregado más de $5,000 millones en asistencia. $5,000 millones desde el 2009 a Pakistán, y sin embargo Pakistán es quien está facilitando a este grupo terrorista para que asesine a soldados americanos y soldados afganos. Cosas inconcebibles. ¿Cómo es que no se confrontó a Pakistán en todo este proceso y en esos acuerdos de negociación? La presencia que tuvo el gobierno afgano fue de estar sentado en una silla, porque ni siquiera aparecen como firmantes responsables del acuerdo. Sí. Eso fue un mecanismo de deslegitimar al gobierno de Afganistán, que con todos sus imperios, quien formuló ese estado cuando tras la invasión del 2001, o sea, sí. Esto hay que tenerlo claro, y tal vez así a rápida prisa, el último error ha sido esta manera vergonzosa, humillante de salir de un país, dejando a tus propios ciudadanos atrás, dejando a tus aliados afganos que se han jugado la vida y la de su familia por apoyar un ideal de tratar de ser Afganistán un estado que tiene futuro. O sea, los han dejado ahí, hasta los animales que los ayudaban a buscar bombas para salvar vidas americanas y para evitar que quedaran incapacitados, los han dejado ahí en jaulas por tu vida, Lourdes. Sí. Esta gran humillación, repito, sí, tiene un efecto negativo que va mucho más allá de simplemente una banda de delincuentes. Sabes que a propósito de eso que estás diciendo, ahora viene, o sea, estamos en una nueva situación. Y mira, si es al lugar lo que tú estás explicando, Julio, que tengo un sonido del líder talibán que dice que ellos esperan mantener una relación sólida con China. Aquí se están moviendo los ejes de poder en el mundo y ahora va a haber, si es que ya no existe, esta alianza con los chinos. Escucha esto, Julio, por favor, escuchemos, amigos oyentes. Los talibanes esperan mantener una relación sólida con China y mejorar el nivel de confianza mutua con Pekín. Así lo informó uno de los portavoces de los talibanes este miércoles.
El portavoz agregó que China puede apoyar a Afganistán a nivel económico y que los talibanes esperan inversiones y exportaciones chinas. Los insurgentes buscan ahora apoyo internacional tras la toma del poder de Afganistán con la conquista de Kabul el pasado 15 de agosto. Los talibanes declararon el martes la completa independencia del país tras la retirada de las tropas estadounidenses y prometieron formar un gobierno islámico inclusivo. China aún no ha aclarado si reconocerá un gobierno de los talibanes, pero ha señalado que Afganistán ha entrado en un nuevo punto de partida y que espera que los insurgentes formen un gobierno islámico pero abierto. ¿Cómo te parece? Expansión de China en la región, con ese dinero que tienen, pueden hacer lo que quieran. ¿Eh? Ya los talibanes lo están diciendo claramente. Por supuesto, porque curiosamente el Afganistán siempre ha sido un país que ha dependido de la ayuda del extranjero. Entonces, los chinos son los aliados naturales. Primero porque son quienes a través de Pakistán les ha financiado todo, absolutamente todo. Cuando se dice, bueno, que vendían drogas, bueno, sí, está bien, tú puedes controlar determinado terreno, pero tú necesitas la logística para sacar la droga, para procesarlo. Ahí estaba Pakistán y ahí están los chinos. Entonces, es natural que China, sobre todo tomando en cuenta la vasta riqueza de minerales que tiene Afganistán, que no se ha explotado, pues los chinos van a ir. Ya los chinos controlan el 97% de esos minerales esenciales para toda la electrónica avanzada, y Afganistán está bien abustada de esos recursos naturales no explotados. China, pues por supuesto, ve ahí una gran oportunidad. Pakistán pues también gana porque sigue teniendo una influencia con un grupo minoritario dentro de un país multiétnico donde van a tener una influencia tremenda. Rusia es otro ganador. Aquí te lo tengo, aquí tengo a Putin. Espérate, antes de que entremos con Rusia, vamos a escuchar lo que dijo Putin sobre los 20 años de las tropas norteamericanas en Afganistán. Julio, escucha. ¿Cómo no? Los 20 años de Estados Unidos en Afganistán han conseguido 0 resultados, sino negativos, tanto para sus tropas como para el pueblo afgano. Así ha valorado Vladimir Putin la misión del ejército estadounidense en el país asiático. Según el presidente ruso, de visita en un centro escolar de Vladivostok, resulta imposible imponer algo desde fuera, y siempre se deben respetar la cultura, historia y filosofía de vida del otro pueblo. Durante 20 años, las tropas estadounidenses estuvieron presentes en territorio afgano, y durante 20 años, uno lo puede decir sin ofender a nadie, intentaron civilizar a la gente que vive allí. Mientras de hecho intentaban inculcar sus normas y estándares de vida. El resultado es solo tragedia, solo pérdidas. Одни трагедии, одни потери. Mientras la diplomacia europea incrementa sus contactos con Qatar, que media con los talibanes para garantizar la continuación de la evacuación de quienes quieran marcharse. Doha ha pedido al nuevo régimen el establecimiento de corredores seguros. A la angustia de los afganos por haberse quedado solos ante los talibanes se suman las previsiones de Naciones Unidas de que el país podría quedarse sin alimentos este mismo mes. Se avecina una crisis humanitaria tremenda. Estamos conversando con Julio Schilling, politólogo, escritor, director de Patria de Martí, de Cuban American Voice y columnista en el American. Julio, yo creo que hay que rescatar de Vladimir Putin el hecho, algo aquí que es muy fundamental que le han dicho. Es imposible instalar algo desde afuera, imponer algo desde afuera. Lo hemos visto en otros países, por ejemplo en Libia. El modelo como lo conocemos en nuestra cultura judio-cristiana, nuestra civilización, nuestros modelos democráticos no son competentes con muchos de estos países. Putin lo dijo de alguna manera, sin querer insultar a nadie, como dijo él, ¿no? O desmeritar a nadie. ¿Qué lectura le das tú a lo que dice Putin, máxime cuando la Unión Soviética también estuvo por años en Afganistán? Primero, una observación, hay que dejárselo a Putin para que sea imprudente. Cuando dice, bueno, los Estados Unidos tratando de civilizar a esta gente, como decir, son incivilizados. Sí, exacto, por eso él dijo sin querer, ¿sabes? Como
difamar o molestar a nadie, pero sí. Les dijo salvajes, en pocas palabras. Claro, Estilo del hijo de Putin. O sea, estilo hijo de Putin. Ajá. Exactamente. Pero mira, hay una realidad, Lourdes, mira, Afganistán desde 1929 hasta básicamente 1973 fue un país estable. Tenía una monarquía, no era una democracia en el sentido occidental, sin lugar a duda. Sin embargo, le funcionaba. Funcionaba porque la noción tribal, el concepto, muchas de las personas en Afganistán viven detrás de unos muros como si fueran una fortaleza, y tienen los caciques que son los que deciden y se casan unos con otros, los matrimonios son escogidos, en fin, todo es un orden, de nuevo, premoderno, pero le funcionaba. Entonces, una democracia, para surgir en un país así, tiene que ser orgánica. En otras palabras, y ahí es donde la descentralización del poder, dándole más poder a las regiones para que ellos mismos escogieran quién va a ser el jefe de la policía, quién va a ser el maestro, no desde Kabul hubiera funcionado. O sea, yo creo que en ese sentido, la dirección, porque uno oye el concepto de nation building, o sea, de establecer nación. Aquí en sí no estamos hablando de nation building, sino del establecimiento de un Estado. Y en esa formulación del gobierno y todas esas instituciones, ahí sí fue un fallo de los Estados Unidos en insistir, porque es más fácil concentrar el poder en la capital con pocas figuras y piensan que eso va a resolver el problema. Y no es así. En Irak, podemos decir, hubo un problema similar con las diferentes etnias. Yugoslavia, pues sí, efectivamente, una dictadura férrea como la que tuvo Tito pudo mantener esas etnias, pero al final del día el país tuvo la evolución. Después de una guerra que dejó miles, cientos de miles de muertos, no sé cuántos muertos dejó la guerra de la ex Yugoslavia, pero como tú explicas, estoy de acuerdo, se mantenía unida porque era la bota dura en el cuello que les tenía Tito a todas esas, como tú dices, se pueden decir provincias, ¿no? En ese momento, ahora ya países, pero en ese momento mantenerlos unidos bajo el terror y amenazas, ¿no? Pero ¿qué tú crees que viene ahora? Son las 5:29, me quedan 2 minuticos. Julio, ¿dónde estamos parados hoy con esto? Un periodo negro, o sea, yo creo que en Afganistán ya estamos viendo los inicios de crímenes de lesa humanidad. China le va a dar la legitimidad que necesita por medio de la influencia que tiene las Naciones Unidas, tristemente, y vamos a ver el Afganistán funcionar como una base para el islamismo radical. Irán está inspirada con todo esto que está ocurriendo. Y de nuevo, en parte, lo favorable de todo esto es que los talibanes son una minoría en un país multiétnico y hay una resistencia dentro de los propios afganos que con el tiempo las veremos, y es muy probable que los Estados Unidos en determinado tiempo, tal vez antes, menos que después, van a tener que intervenir. Pero por el momento, el aniversario del 11 de septiembre, que era la gran simbología que tenía el presidente Biden, realmente quedó muy bochornoso todo. Con 13 soldados americanos muertos, muchachitos de 20 años, chicos, que además todo el mundo, todos los expertos han dicho que era evitable la muerte de esos 13 muchachos. Te agradezco mucho, Julio Schilling, amigos oyentes, con nosotros en Radio Mambí La Grande. Julio, abrazo inmenso para ti, como siempre. Te agradezco mucho siempre tu tiempo, Julio, querido. Siempre a tu disposición. Gracias. Julio Schilling es politólogo, escritor, director de Patria de Martí. Tienen que entrar en ese portal. Además, los eventos sobre el tema cubano aquí en el sur de la Florida, organizados por Julio Schilling, siempre son de un nivel. Uno aprende tanto escuchándolos y asistiendo a esos eventos, o los pueden ver después en su página web también, Patria de Martí, The Cuban American Voice, y además él escribe en el American. Voy a hacer una pausa. Van a participar la oposición. Tenemos a una periodista desde allá que está muy metida en el tema político y nos va a contar cómo se come esto. Ya venimos.